Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a hablar en este video de la proyección del flujo de efectivo específicamente para la parte de mano de obra directa e indirecta. Nosotros en este momento ya tenemos en nuestras hojas de presupuesto de mano de obra directa la proyección del gasto, tanto a nivel mensual por cada línea, a nivel mensual acumulado, como la proyección anualizada. Nosotros, para poder correr el flujo de efectivo de manera correcta, debemos ser capaces de identificar los elementos de corte mensual en cada uno de los gastos elaborados para que podamos a través de ello generar el proceso de pago que cada mes tendremos que hacer para cubrir nuestras nóminas. En este sentido, lo primero que tenemos que hacer es que ustedes desplieguen la parte que está oculta inmediatamente después de la nómina anualizada. Viene una parte de formatos oculta que viene básicamente o que contiene básicamente la parte de mano de obra proyectada a nivel de resumen anual, una proyección mensual de dicha nómina o de dicha proyección anual que hicimos arriba, y la parte del registro contable, que aunque aquí está llena, la vamos a ir generando nuevamente, no se preocupen. Incluso vamos a borrar de una vez estos datos para después generarlos nosotros y que sepan ustedes qué es lo que tienen que jalar en cada caso o que llevar en cada caso. Y también aquí abajo tenemos el flujo de efectivo, donde ya tenemos datos o algunos datos precargados que corresponden al mes de enero, y vamos a complementar los demás para el mes de febrero. Entonces vamos a empezar por identificar de dónde estamos obteniendo todos estos datos que están aquí. Lo voy a ir haciendo a un lado. Lo voy a replicar para que vean ustedes de dónde estamos sacando estos datos de mano de obra proyectada que nos van a servir como guía para llenar la siguiente parte del formato. Primero tenemos los sueldos y salarios. Vamos a tomar el dato de sueldos y salarios de la base anualizada. Entonces, los sueldos y salarios anuales que están en la columna E es el dato que nosotros necesitamos. Después tenemos la prima vacacional, necesitamos el dato anual. Eso está en la columna H de la tabla o J de la hoja de trabajo. Es este dato de 3.978. Después nos pide el aguinaldo. El aguinaldo lo tenemos en la columna G. Tomamos el dato. Permítanme hacer un corte en la página para que sea más fácil movernos a través de ella. Vamos a dejarlos encabezados para poderlos visualizar. Y vamos a hacer un corte aquí. Con eso ya vamos a podernos mover mucho más sencillo. El siguiente son los vales de despensa. Nos vamos a la columna de vales de despensa y el total que tenemos ahí son 80.533. Ese es el dato que tenemos acumulado. El fondo de ahorro del patrón, estamos siguiendo el orden de las cuentas que traíamos en los estados financieros de origen. El fondo de ahorro del patrón o fondo de ahorro de la empresa es la columna P o columna N en nuestra tabla. Son los 96.581. Después tenemos el bono de productividad y eficiencia. Ese está en la columna J o columna L de la hoja de trabajo. Son los 409.602. Recuerden que estamos trayendo los totales anualizados. Después tenemos el premio de logro de objetivos, que está en la columna M o K. Son los 37.147. Después tenemos el premio por asistencia y puntualidad. Este premio por asistencia y puntualidad está en la columna L o N de la hoja de trabajo. Son los 24.764. Después tenemos las cuotas al IMSS. Aquí tenemos que hacer una suma porque recuerden que tenemos tanto cuotas patronales, como cuotas bimestrales. Ahorita lo que quiero hacer es simplemente tener una referencia anualizada de ello. Vamos a tomar el IMSS mensual del trabajador, el IMSS mensual del patrón, que son los 228.000, y le vamos a sumar el IMSS bimestral, que son los 253.455. Le damos Enter y tenemos 481.582.
En el siguiente nos está pidiendo el impuesto sobre nómina. El impuesto sobre nómina es la columna Q o la columna O de la hoja de trabajo. Y el total que estamos buscando son estos 43,723. Le damos Enter y ya lo tenemos. Y después tenemos por ahí una prerrogativa en cuanto a las cuotas sindicales. Si lo vemos en el flujo de efectivo, acá abajo. Perdón, no lo marqué. Vamos a aprovechar para identificarlo. Pero está considerando un 2.5% sobre el valor del aguinaldo. Perdón, no, sobre el valor de los sueldos y salarios totales de los 742,000. Estamos considerando un 2.5% como cuotas sindicales. En este caso anualizadas. Por supuesto en la vida real es mucho más, quiero que lo tomen en cuenta. Pero aquí solo necesitamos ejemplificar el proceso. ¿Sale? Entonces ya tenemos los elementos que requerimos para completar la parte contable o la parte numérica de nuestro proceso. Vamos a quitar la inmovilización de paneles, ya la tenemos. Y entonces estos son los datos que yo tengo cargados aquí de origen. Si mal no recuerdo, en el formato que les mandé creo que estos datos están indicados. Si no, a través del video ahorita ya se dieron cuenta que es prácticamente todos los elementos que tenemos aquí abajo para colocar aquí. En el caso de una comparación, si nosotros eliminamos los 18,573, la suma de estos elementos sería 1,982,752, que debería de ser igual al total que tenemos anualizado para el costo anual. Entonces tenemos ya la manera de amarrarlo. Le voy a dar aquí un back para que me deje los 18,000 que calculamos de las cuotas sindicales. Voy a eliminar esta columna porque no la vamos a necesitar ahorita. Y entonces con estos datos que sacamos es con lo que vamos a trabajar. ¿Sale? Para el caso de la proyección mensual, ya tenemos estos datos anualizados. Ahora tenemos que convertirlos en mensuales. Recuerden que nosotros acá arriba tenemos una hoja precisamente donde hicimos el trabajo mensual acumulado de las dos líneas. Entonces nosotros vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos aquí, pero ahora con los datos mensuales. Lo voy a ir jalando a la derecha y vamos a ir verificando si los datos que estamos obteniendo son correctos. Entonces, en el mes de febrero necesitamos el sueldo y salario mensual. Nos vamos a la hoja mensual, a la columna B, y tomamos el total. Le voy a poner F4 para fijarla, porque lo vamos a copiar en todas las celdas, precisamente porque es una repetición mensual. Y ya tenemos los sueldos y salarios. Después nos pide la prima vacacional. Vamos de nuevo a la hoja de trabajo acá arriba. Buscamos la columna de prima vacacional, que es la columna H, y tomamos los 331, también lo fijamos y le damos Enter. Luego nos pide el aguinaldo mensual, vamos a buscarlo. La columna del aguinaldo mensual es la columna H o F de nuestra hoja de trabajo mensual, y tomamos los 5,159. Recuerden fijarlo por favor, porque lo van a jalar a la derecha en toda la fila. Los vales de despensa, nos vamos a la columna de vales de despensa en la hoja mensual, que es la columna K o la columna I, dependiendo de cómo la estén leyendo, y tomamos los 6,711 y lo fijamos. Después tenemos el fondo de ahorro del patrón. Eso, si no me equivoco, está en la columna P. La columna P de la mensual, esto es el anualizado. Necesitamos corroborar que sean los datos mensuales, son los 8,048. Ese dato ponemos acá abajo, no olviden fijarlo. Después necesitamos el bono de productividad y eficiencia. Nos vamos al bono mensual. Aquí está, son los 34,134, lo fijamos y le damos Enter. Después tenemos el bono de premio de objetivos o de logro de objetivos. Lo buscamos, es la segunda columna de bonos. La columna M, tomamos los 3,096, lo fijamos y le damos Enter. Después el premio de asistencia y puntualidad. Sería la columna N o columna L. Tomamos los 2,064 y le damos Enter.
Luego nos pide las cuotas al IMSS. Vamos a hacer lo mismo que ya hicimos. Vamos a sumar las mensuales y las bimestrales. Nos movemos a la derecha una vez que estamos en la hoja mensual y necesitamos entonces la columna Q y la columna S. Marcamos la Q, la fijamos, le damos el más, marcamos lo que vendría siendo la S, los 21,000, le damos fijar, le damos enter y tenemos la cantidad mensual que necesitamos. Y después el impuesto sobre nómina, nos vamos otra vez a la parte mensual y el impuesto sobre nómina está en la columna Q. Tomamos la celda correspondiente, la fijamos y está listo. Y para poner las cuotas sindicales, recordemos que dijimos que era el 2.5%, entonces multiplicamos los 61.911 por 0.025 y tenemos las cuotas sindicales. Esta columna, como ya la fijamos en todas sus celdas, estamos simplemente listos para correrla a la derecha. Lo hacemos hasta el mes de diciembre. Y aquí, si nosotros lo necesitamos, podemos corroborar, podemos meter una cifra control, solo para estar seguros que estamos corriéndolo bien. Y lo que hacemos es que la cantidad que obtuvimos se la restamos a la misma cantidad que marcamos acá arriba, le damos enter y debe de darnos 0 en todos los casos. Eso nos estaría indicando que estamos corriendo correctamente los procesos que acabamos de hacer. Una vez que tenemos la proyección mensual, lo que debemos determinar es el registro contable. Básicamente, esto que está aquí va a pasar exactamente igual a la parte de cargos, en el mismo orden, etc. Lo único que se va a modificar es la parte de los abonos, porque los abonos van a tener diferentes destinos o van a estar acumulados de diferente manera. Entonces, voy a ir haciendo febrero para que lo veamos. Voy a traer tal cual todos los datos de febrero. Ahorita vamos a corroborar si son correctos. Aquí lo tenemos, las cantidades son iguales y si verificamos una por una no tenemos ninguna variación. Este dato lo vamos a poder jalar a la derecha hasta el mes de diciembre. Para tener una referencia correcta, voy a traerme estos datos aquí abajo. Aquí los tenemos. Nuestra cifra control igual la vamos a determinar. Esta suma menos, ese es el anual, entonces tendríamos que compararlo contra el dato anualizado. Y los mensuales tendríamos que compararlos. La suma de los mensuales tendríamos que compararlos contra el anual de cada uno de los elementos que conforman. Ahorita tenemos ahí diferencias, pero van a ver cómo esto, van a ver cómo esto se ajusta en un momento. Damos enter y tenemos ahorita diferencias porque no hemos corrido todo hacia la derecha. En el caso de los abonos, ahora tenemos que determinar las partes que estamos mandando a los pasivos y que estamos mandando directamente a pago porque es una salida del banco. En este caso tenemos todas estas cuentas: aguinaldo, cuotas al IMSS, patrón mensuales, patrón bimestral, trabajadores, impuestos sobre nómina, cuotas sindicales, fondo de ahorro, etcétera, que son normalmente con un diferimiento. Algunas se pagan con un mes de diferimiento, otras con 2 meses, otras se pagan solo una vez al año. Y tenemos, por el contrario, los sueldos y bonos que los estamos pagando de manera mensual y de inmediato. Entonces ahora lo que tenemos que ir haciendo es ir absorbiendo en cada mes los datos que nos corresponden. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que sumar aguinaldo y prima vacacional. Buscamos prima vacacional y aguinaldo, lo podemos hacer directo con la autosuma. Entonces marcamos prima vacacional y aguinaldo y tenemos 5,491. Tenemos que buscar las cuotas al IMSS y otros impuestos patrón mensuales. Aquí nosotros, en el dato que está aquí arriba de cuotas al IMSS, lo trajimos bimestral. Si se fijan, dice 40,132, 40,132. Entonces ahora tenemos que ir a la hoja
de datos mensuales y traerlo de manera individual. Entonces vamos a traer la parte del patrón que está en la columna Q de nuestra tabla o S de la hoja de trabajo. Marcamos los 19.011, le damos F4 para fijarlo y lo dejamos aquí. En el caso de las cuotas al IMSS bimestrales hacemos lo mismo, vamos a la hoja de trabajo mensual, buscamos la columna correspondiente que es la S o la U, dependiendo de cómo lo quieran trabajar, y tenemos los 21.121, lo fijamos y le damos Enter. Después hacemos lo mismo con la parte del trabajador, tanto mensual como bimestral. ¿Por qué? Porque recuerden que eso se lo estamos reteniendo al trabajador de su salario y lo estamos determinando aquí. Estamos buscando pagarlo al Seguro Social cada mes o cada bimestre nosotros a nombre del trabajador para evitar que el IMSS deje de recibir esa parte que le corresponde. Entonces, regresamos a la tabla mensual, buscamos la columna correspondiente que en este caso es la R, tomamos los 1301, lo fijamos y le damos Enter. Y hacemos lo mismo con el bimestral, subimos, buscamos la correspondiente que en este caso es la columna T o la V, como lo quieran ver, 2341, lo fijamos y le damos Enter. Y ya tenemos tanto nuestras partes mensuales como bimestrales. Después el impuesto sobre nómina, eso lo vamos a traer directo de aquí, no tenemos ningún problema, porque estamos determinando el impuesto sobre nómina completo. Entonces ya tenemos los 3.664. Las cuotas sindicales hacemos exactamente lo mismo, lo obtenemos de los cargos, 1.548. Y después viene la parte de los fondos de ahorro, el fondo de ahorro del patrón. Nos vamos a la parte, me iba a ir a la parte mensual, porque aquí solamente tenemos el fondo de ahorro del patrón. Nos falta el del trabajador, recuerden que el del trabajador se retiene. Entonces vamos a tomar el del patrón, que sería la columna P, lo fijamos, y vamos a tomar el del empleado, que debe de ser la columna O en la tabla mensualizada. Tomamos los 8.048, lo fijamos y le damos Enter. Y ya lo único que nos falta es la diferencia. ¿Por qué le digo diferencia? No puedo jalar directamente una suma de los bonos, o sí podría hacerlo, pero le tengo que restar los elementos que le estoy reteniendo al trabajador, que son cuáles. Yo le retengo al trabajador la parte mensual y bimestral del IMSS y le estoy reteniendo también el fondo de ahorro y deberíamos de estarle reteniendo también las cuotas sindicales. Vamos a ver si lo marcamos aquí. No está marcado, hay que marcarlo. Vamos a ponerle una coma y debería de estar incluido las cuotas sindicales. Vamos a dejarlo de una vez establecido. Voy a copiar la fórmula, o vamos a establecerla mejor para que sea un segundo. No, vamos a dejarlo sin la cuota sindical en este momento y le agregamos después. Vamos a terminar la fórmula para que no tengamos problemas con el cuadre ahorita de inicio. Entonces vamos a jalar a la derecha este dato y vamos a abrir la fórmula para ver cómo está establecida. Tenemos que en la columna H estamos sumando primero 129 más 132 más 134. ¿Qué son esos tres? Sueldos y salarios, vales de despensa, bono de productividad y eficiencia, premio de logro y objetivos y premio de asistencia y puntualidad. Y a este dato le estamos restando la parte de retenciones. El impuesto sobre la parte de retenciones, perdón, que son los dos del IMSS, el trabajador mensual y bimestral, y aparte el fondo de ahorro. Esos tres son los que le estamos reteniendo, le damos Enter y eso nos está generando una diferencia de 96.225. Esto es lo que técnicamente nosotros estaríamos pagando de manera directa a través de
sueldo y salario al trabajador, pero considerando que ya le hicimos las retenciones correspondientes. Entonces, este dato, como ya está completo, lo que tendríamos que hacer es llevárnoslo hacia la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Aquí dice sueldos, bonos y premios por pagar, pero esta parte incluye las cuotas sindicales que están acá arriba, ya están referenciadas, no tenemos que considerarlas aquí abajo. Entonces simplemente marcamos completo y corremos la fórmula hasta diciembre, perdón. Y automáticamente, si se dieron cuenta, su nómina cuadró y tenemos la misma cantidad de encargos como abonos, y simplemente estamos dejando marcadas en amarillo aquellos elementos que corresponden a retenciones que le hacemos al trabajador y que nosotros vamos a pagar a su favor. ¿Qué es lo que vamos a considerar o a partir de qué vamos a generar el flujo de efectivo? Yo les recomiendo que el flujo de efectivo se genere o se desarrolle a partir, simple y llanamente, de los elementos que están en los abonos, porque eso es lo que nos va a determinar el cómo vamos a ir pagando. Vamos a tener variaciones porque ahora tenemos que considerar las prerrogativas que están aquí. Vamos a eliminar de manera directa los elementos que tenemos aquí y vamos a ir armando el flujo de efectivo y después lo vamos a comparar sin mayor problema con lo que tenemos en el ejercicio que yo ya llevo resuelto. Entonces tenemos aquí primero el aguinaldo y la prima vacacional. La prerrogativa 1 nos dice que el aguinaldo, el fondo de ahorro tanto del patrón, el empleado y la prima vacacional se pagan en diciembre. Entonces nosotros nos vamos a ir hasta diciembre aquí en la columna de flujo, en la fila de flujo de efectivo que corresponde a aguinaldo y prima vacacional, y le vamos a dar una suma y vamos a traernos todos los elementos de aguinaldo y prima vacacional y van a quedar pagados en el mes de diciembre. Si se fijan, aquí automáticamente no me está generando un pasivo porque ya está pagado, y la cifra de control se está eliminando en automático. Está sumando la diferencia que hubiera quedado pendiente de pago más el monto pagado y lo está comparando contra el correspondiente abono que generamos acá arriba en los asientos contables. Entonces ya tenemos el primer dato. También nos dice que el fondo de ahorro cubre la misma secuencia. Entonces tanto el fondo de ahorro del patrón como el fondo de ahorro del empleado como tal lo vamos a considerar como un pago en el mes de diciembre. Entonces vamos a sumar el fondo de ahorro del patrón e inmediatamente abajo vamos a sumar o vamos a copiar la fórmula para que quede considerado el fondo de ahorro del trabajador. Entonces ya tenemos los tres pagos que están en la prerrogativa 1 y que corresponden a pagos anualizados. Después nos dice que el IMSS debe pagarse en bases mensuales y bimestrales según corresponde, desfasando los pagos de acuerdo a lo que está establecido. Aquí nos vamos a guiar por cómo están establecidas las cuatro partidas. La primera nos dice que es mensual, nos dice que son las cuotas del patrón mensual y después las cuotas del patrón bimestral, luego las cuotas del trabajador mensual y las cuotas del trabajador bimestral. Si estamos hablando de que son mensuales, el impuesto que se genera en un mes en la cuenta de gastos se paga al mes inmediato siguiente. Entonces nos colocamos en febrero, marcamos un igual o pueden utilizar la autosuma como ustedes quieran, y en febrero vamos a señalar la parte de las cuotas al IMSS mensuales del patrón, pero del mes de enero, para cumplir con el desfase. Vamos a hacer lo mismo con la parte del trabajador mensual. Aquí está. Son los 1,301 que le estamos reteniendo al trabajador. Le damos Enter y estos dos elementos nos los podemos llevar hasta diciembre. Aquí automáticamente vamos a ver que nos está generando una suma que marca una diferencia
que corresponde específicamente a diciembre, que no lo estamos pagando, y de la misma manera aquí abajo para el trabajador nos está marcando la parte de diciembre que no se están pagando, que son 1,301 pesos. Ahí tenemos completa la parte del IMSS mensual. Ahora vamos con la parte bimestral. Aquí vamos a colocarnos en el mes de marzo, porque recuerden que el bimestre está conformado enero y febrero, se paga en el mes de marzo. Entonces abrimos una autosuma, nos movemos a la parte bimestral del IMSS y entonces sumamos enero y febrero. Aquí están, enero, febrero, sumamos las dos cantidades y le damos enter. Entonces, el IMSS de enero y febrero se está pagando en marzo y ya está considerado. Aquí lo que haremos es, le damos un control C. El siguiente bimestre estaría conformado por marzo y abril, se paga en mayo. El siguiente por mayo y junio se paga en julio. Después, julio y agosto se paga en septiembre. Septiembre, octubre se paga en noviembre. Y noviembre y diciembre se va a pagar enero, y aquí está el diferimiento. Nos quedan pendientes 2 meses, que sería igual a la suma de noviembre y diciembre acá arriba, 42,242, 42,242. Hasta ahí estamos bien. El siguiente, que es el trabajador bimestral, la retención de IMSS bimestral para el trabajador. Simplemente, si ustedes quieren, copien lo que acabamos de hacer con el bimestre del patrón y péguenlo exactamente igual en marzo en esta línea, y automáticamente van a tener las cantidades correctas. Se genera el diferimiento para el año siguiente y tenemos la cifra de control en cero. Acuérdense que estamos comparando los totales anuales. Luego, el impuesto sobre nómina también se paga sobre bases de un mes diferido contra el mes en el que se genera. Entonces, perfectamente podríamos copiar este dato, que es el IMSS del trabajador, y como estamos siguiendo la misma línea de los abonos, lo pegamos en impuesto sobre nómina. Aquí está el impuesto sobre nómina, lo tenemos diferido. Aquí está la suma de lo que se paga en el año y lo que se pagará en enero del año siguiente, que son 3,644, que corresponden a diciembre. Siguiente nivel, cuotas sindicales, también se están pagando con un diferimiento de un mes. No tenemos ningún elemento más, o nos dice más bien que todo lo demás que no esté indicado con diferimientos en el 1 y el 2 se está pagando de manera mensual. Entonces aquí las cuotas sindicales simplemente tenemos que traerlas en el mismo mes en el que se generan. Esto no va a generar ningún diferimiento. Los siguientes 2 niveles ya están calculados porque son el fondo de ahorro del patrón y del empleado, que se pagan en diciembre. Y por último, lo que tendríamos que traer son los 96,225 que estamos pagando de sueldos y salarios cada mes a los trabajadores. Copiamos, llevamos hasta diciembre y ya tenemos completa nuestra nómina. Si todo salió bien, nuestras cifras control deben de quedar obviamente en ceros y deberíamos de tener un diferimiento de 70,879 para el mes siguiente. Con esto tenemos completo el proceso de nómina, ya incluyendo hasta el flujo de efectivo, y esto que acabamos de hacer, pues deberíamos de llevárnoslo a nuestra hoja de flujo de efectivo. Nos colocamos en mano de obra directa en el mes de enero, le damos aquí un igual, regresamos al presupuesto a la parte del flujo de efectivo, marcamos el total de pagos que vamos a hacer en el mes de enero, le damos enter y después esta fórmula la corremos hasta diciembre. Y ya tenemos considerado en su totalidad el pago de nómina para este año. Lo único que nos falta en este caso es replicar más o menos este procedimiento en los gastos indirectos de fabricación, pero en la parte de nómina que tenemos arriba. Recuerden que aquí ya lo tenemos calculado sobre bases anuales. Aquí vamos a abrir el formato porque lo teníamos oculto. Y aquí tienen ustedes los datos que tienen que vaciar. Por ejemplo, tenemos los sueldos y salarios. Voy a poner aquí una suma para ir comparando sin considerar el impuesto sobre nómina. Bueno, no, aquí lo tenemos que considerar, perdón.
pero vamos a ir metiendo aquí una cifra control, esto menos la suma total o el costo total de la nómina, y la diferencia tendría que ser precisamente las cuotas sindicales que vamos a calcular al final. Entonces ya tenemos aquí los sueldos y salarios. Vamos a traer la prima vacacional, recuerden que es ya sobre bases anuales, el aguinaldo, vamos a traer los vales de despensa también, anual todo, el fondo de ahorro del patrón o de la empresa, el bono de productividad y eficiencia, que es el bono mensual, el premio de logro de objetivos, vamos a traerlo, pero sabemos que está en ceros, no se paga en este concepto, el de asistencia, que son los 9,200 que están aquí, las cuotas al IMSS, recuerden hacer la suma de las dos columnas, recuerden marcar el patronal y el patronal bimestral, y aquí aparentemente ya nos pasamos. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos 732, 4,880, 61,000 de aguinaldos, vales de despensa por 74, 95, 160 de fondo de ahorro, bono de productividad de 78, no hay premio de logro de objetivos, 9,200 del otro. Y estas cuotas al IMSS, vamos a ver si estamos tomando lo correcto. Serían los 91 más los 162, si estamos de acuerdo. Es que nos falta el impuesto sobre nómina todavía. Ya tenemos el IMSS, está correcto. Y nos falta aquí el impuesto sobre nómina. Aquí no hay cuotas sindicales, perdónenme, por eso me generó ahí una discrepancia. Si comparamos entonces ya esta suma, tenemos que ya está aquí la parte anualizada. Ahora aquí vamos a tener que mensualizarlo. Con los sueldos y salarios de manera directa no tenemos problema porque ya tenemos lo que se paga en un mes. Esta la vamos a dejar fija. Luego tenemos la prima vacacional. La prima vacacional no la tenemos mensual, tenemos que fijamos y dividimos entre 12, por favor. Luego tenemos el aguinaldo, ese si no me equivoco sí está calculado en meses. Fijamos. Los vales de despensa los tenemos calculados sobre una base anual. Fijamos y después dividimos entre 12. Luego el fondo de ahorro del patrón también lo tenemos sobre una base anualizada, tenemos que fijarlo y mensualizarlo. El bono de productividad y eficiencia es lo mismo. El bono mensual, F4 entre 12. El premio de asistencia y puntualidad es 0, simplemente vamos a jalar el dato. Perdón, aquí ya no consideré el premio de logro de objetivos, el de asistencia y puntualidad sí está. Entonces dividimos los 9,200, lo fijamos y lo dividimos entre 12. Las cuotas al IMSS, tenemos que hacer la suma primero y después dividir entre 12. Entonces hagámoslo con la autosuma para que sea un poco más fácil. Los 91, los 162 y el resultado, en un F2 de una vez, el resultado lo dividirán entre 12. Ahorita lo que voy a hacer aquí es fijarlo. Aquí vamos a darle F4 y F4 para que siempre considere lo mismo. Y por último el impuesto sobre nómina también tenemos que mensualizarlo. Tenemos 31,656, le damos aquí un F4, dividimos entre 12 y ya tenemos completa nuestra base mensual. Entonces voy a eliminar los decimales y corremos esto hasta diciembre, y si todo salió bien hacemos la comparación como cifra control y deberíamos de tener aquí
las cantidades en ceros sin ningún problema. Hacemos, aquí nos está botando una variación porque hay un desfase, necesitamos ajustar la fórmula, tenemos que desfasar 1, 29 y listo. Ya tenemos nuestras cifras control en cero y ya tenemos las bases mensuales. Lo que tenemos que hacer con el registro contable es exactamente lo mismo que hicimos en el presupuesto de mano de obra directa. Los datos que acabamos de determinar pasan prácticamente iguales, no le hacemos ninguna modificación, ahí están. Y ahora necesitamos ajustar el aguinaldo, la prima vacacional y todos los demás datos. Entonces, el aguinaldo y prima vacacional vamos a sumar los 407 más los 5083, cerramos, tenemos la cantidad aquí ya mensual, no necesitamos fijar porque vamos a correr esta parte hacia la derecha. Las cuotas al IMSS y otros impuestos del patrón mensuales, aquí sí vamos a tener que recurrir a la hoja de arriba y sacar solo la parte mensual del patrón y luego la parte del trabajador, porque lo tenemos separado para los fines de los pagos. Entonces vamos a tomar el dato del IMSS mensual del trabajador que está en la columna S, lo tomamos, lo fijamos y lo dividimos entre 12. Y hacemos lo mismo con la parte bimestral. La parte bimestral, que es la columna U o columna S, fijamos, dividimos entre 12 y solo para estar seguros los marcamos, nos da 21.161 y aquí está 21.161, el dato es correcto. Ahora vamos con las cuotas al IMSS y otros impuestos al trabajador. Las cuotas al IMSS del trabajador están acá en nuestra columna T o columna R. Lo tomamos, lo fijamos, lo dividimos entre 12 y le damos Enter. Y lo mismo hacemos con la parte bimestral, que está en la penúltima columna, que es la columna V o columna T. Tomamos los 17, lo fijamos, lo dividimos entre 12 y ya lo tenemos listo. Esto recuerden que se lo estamos reteniendo al trabajador. Luego tenemos el impuesto sobre nómina, ese lo vamos a traer directo ya de la cantidad que calculamos acá arriba. El fondo de ahorro del patrón, que ya lo tenemos calculado, son los 7.930. Y el fondo de ahorro del trabajador podemos hacerlo de dos maneras. Lo podemos hacer contra el fondo de ahorro en la columna que corresponde en la tabla de acá arriba, que es la columna O o columna M. Lo fijamos y lo dividimos entre 12 como está en la fórmula ahorita, o simplemente recuerden que es la misma cantidad, entonces sin ningún problema podrían tomarlo del de arriba y está listo. Lo último que nos falta ahora es que tenemos que determinar la parte del pago para poder cuadrar nuestro registro contable. En este caso, lo que estoy haciendo yo aquí es un proceso de sacarlo de los datos mensuales, perdón, de los datos anuales, pero lo podemos amarrar directamente contra estos datos. ¿Qué tenemos que considerar aquí? Tenemos que considerar todos los elementos que vamos a pagar como tal. Vamos a tomar el sueldo y salario, los vales de despensa y los dos bonos. Esas son las cantidades que le vamos a pagar nosotros al trabajador. Y a esto le vamos a quitar las retenciones. ¿Cuáles serían las retenciones? La parte mensual del trabajador en cuanto a seguro social. La parte mensual del trabajador y la parte bimestral del trabajador. Ya no tenemos ningún otro elemento que no vayamos a pagar mensual. Le damos Enter y aquí nos está botando el fondo de ahorro, perdón. No retuvimos
el fondo de ahorro del trabajador. Pongamos aquí una coma y entonces tomamos el fondo de ahorro del empleado. Son los 3 elementos que tendríamos que restar. Le damos enter y entonces ya con eso tenemos cuadrado nuestros cargos y abonos, y los abonos son los que nos van a permitir llenar el flujo de efectivo abajo. Entonces tomamos este dato, lo corremos hacia la derecha y tenemos completo. Y aquí, si fuera necesario o si quieren hacerlo, pues ustedes pueden comparar esto también contra los controles, pero estamos viendo que está perfectamente cuadrado contra el dato de la proyección mensual que hicimos arriba. Entonces ahora lo único que falta es considerar el flujo de efectivo. Lo voy a borrar porque ya lo tenía yo hecho para volverlo a recapitular. Pero el flujo de efectivo vamos a seguir el mismo criterio, el mismo procedimiento que ya seguimos anteriormente. El paso 1 nos dice que aguinaldo, fondo de ahorro, tanto empleado como patrón, y prima vacacional son en diciembre. Entonces nos vamos aquí a diciembre, suma, nos movemos aquí a fondo de ahorro y prima vacacional, marcamos todos los meses, le damos enter y tenemos ya el pago hecho, no se queda nada pendiente. Y esto mismo que acabamos de hacer lo podemos replicar en los fondos de ahorro. Nada más ubíquense correctamente: fondo de ahorro patrón y fondo de ahorro trabajador. Ya tenemos los 3 anuales que estamos haciendo. Luego vamos a hacer el diferimiento de un mes para el seguro social patronal. Le damos igual, estamos colocados en febrero en la fila 79 y nos vamos a ir acá arriba y vamos a tomar los 7,636 pero del mes de enero. Copiamos hasta diciembre, y tenemos el total con el diferimiento, y la cifra control ya nos está indicando que está correcto. Este mismo proceso lo podemos copiar para la base del trabajador mensual y ya lo tenemos listo con su diferimiento. Luego la parte bimestral del IMSS, recuerden, se colocan en marzo, abren una autosuma y van a sumar la parte bimestral de enero y febrero. Posteriormente este dato simplemente le dan copiar y lo van pegando desfasando un mes. ¿Por qué? Porque marzo y abril, que es el segundo bimestre, se paga en mayo, junio y julio, julio y agosto en septiembre, y septiembre y octubre en noviembre, y nos queda el último bimestre diferido para el año siguiente. Esto que acabamos de hacer aquí lo copiamos y lo pegamos en las partes bimestrales del trabajador. Le damos enter y lo tenemos listo. Posteriormente tenemos que hacer el pago del impuesto sobre nómina, pero quedamos que ese se paga en el mismo mes en el que se genera. Así lo dejamos marcado en las prerrogativas. Para respetarlas las vamos a mantener así, pero ahí yo les pediría que más bien consideren, tanto en esta como en la hoja anterior, que hay un diferimiento en el impuesto sobre nómina. Entonces mejor para el flujo de efectivo vamos a considerarlo sobre la base de diferimiento mensual. Copien el IMSS patronal, las fórmulas que fijamos, y pónganlo en su impuesto sobre nómina. Permítanme regresarme al presupuesto en mano de obra, y el impuesto sobre nómina sí está considerado así, y como no hay cuotas sindicales no tenemos pagos mensuales. Y lo último que nos falta aquí para el pago mensual pues es la parte de sueldos, bonos y premios. Damos enter, copiamos, pegamos hasta diciembre, y con eso tenemos ya considerado nuestro proceso completo. La suma de estos dos, de los totales pagados más el diferimiento, nos da 1,340,793, que es el dato que tenemos en todos lados como la base de nómina. Y con este proceso ustedes tendrían también listo el flujo de efectivo de la nómina o de la mano de obra indirecta. Nos vamos al flujo de efectivo, le damos aquí un igual, regresamos a gastos indirectos, encontramos la celda G87 que corresponde al flujo de efectivo a pagar en el mes de enero, le damos enter, copiamos, pegamos hasta diciembre y tenemos completo el flujo de efectivo que requeríamos maquilar en este caso.
Lo único que queda pendiente por ver aquí es el pago del IVA y el pago de los intereses, y subsecuentemente a partir de la próxima semana ya lo único que nos queda es armar estados financieros, verificar nuestra proyección presupuestal y hacer un breve análisis de lo que proyectamos. Con esto estamos concluyendo mano de obra directa. Espero les sea de utilidad y que le puedan dar el seguimiento correcto a esto. Prepárenlo, empiécenmelo a mandar para que lo podamos revisar y el lunes lo discutimos en clase. Muchas gracias, nos vemos.